El 31 de octubre del 1517, un monje llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg un documento que presentaba 95 tesis, donde la queja principal que se exponía en ese documento era la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? Era ciertos certificados que la iglesia otorgaba a las personas como vendiendo la salvación, como un documento en el cual las personas podían decir: soy salva porque tengo este documento. Martín Lutero clava estas 95 tesis como una queja ante esa doctrina sobre las indulgencias. Martín Lutero no sabía que ese era el inicio de todo un movimiento que se expandiría sobre la revisión de toda la teología. A ese movimiento se conoció como la Reforma Protestante. Con el pasar del tiempo, se vio necesario resumir ese entendimiento teológico propulsado por la Reforma de una forma que fuese más sencilla, pero no simplista. Así que de esta forma es que se llegó a resumir en 5 famosas frases, conocidas como las 5 solas. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. A lo largo de estos 5 domingos vamos a desarrollar esta serie de estudio titulada Las 5 solas. El propósito de este estudio es poder ver y estudiar las verdades no negociables de la doctrina. Cuando hablamos de la base, de lo básico de la doctrina, no estamos hablando de lo menos importante, estamos hablando del fundamento de la doctrina. Así que en este tiempo vamos a iniciar con la primer sola, que es sola Escritura. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál era la idea por la cual los reformadores colocaron el concepto de sola Escritura? ¿Qué era lo que querían mostrar? Sola Escritura significaba que la Biblia, la palabra de Dios, es la única autoridad final en materia de fe y práctica. La Escritura, la palabra de Dios, es la única revelación de Dios por la cual nosotros nos dirigimos hoy en día. No existe otra autoridad, solo la palabra de Dios. Quisiera que podamos ver 3 puntos en esta mañana para poder ver qué significa sola Escritura. Y vamos a verlo a la luz del pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14 hasta el capítulo 4 versículo 4. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14 hasta el capítulo 4 versículo 4. Vamos a contextualizar qué es lo que el apóstol Pablo estaba hablando en este pasaje. En el versículo 1 del capítulo 3, el apóstol Pablo empieza a mostrar cuál es la raíz de la exhortación que va a dar a Timoteo. También debes saber esto, versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: querido Timoteo, tienes que prestar atención a todo esto, porque en los postreros días van a haber tiempos peligrosos. ¿En qué iban a consistir? ¿Cuál era el peligro que se avecinaba? Versículo 2 al versículo 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo muestra de que iba a venir tiempos peligrosos donde aparecerían personas con apariencia de piedad. ¿Y cuál es el problema
con estas personas, porque si nosotros vemos las características que presenta desde el versículo 2 al versículo 5 y comparamos con lo que el apóstol Pablo muestra en el capítulo 1 de Romanos, cuando muestra la condición humana, la condición pecaminosa del ser humano, nos vamos a dar cuenta que no hay mucha diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema de esto nuevo que va a aparecer, que va a ser peligroso? El peligro es que esto va a surgir en la iglesia. Versículo 13. Versículo 12 al 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres malos, estos hombres que describe desde el versículo 2 al versículo 5, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cuál es el peligro del cual habla el apóstol Pablo a Timoteo? El peligro es que aparecerían personas con apariencia de piedad, que serían engañadores. Personas que engañan a otros y se engañan a sí mismos. Falsos maestros. Es en ese contexto que el apóstol Pablo va a darle los argumentos por lo cual Timoteo tiene que prepararse para este tiempo peligroso. Y vamos a ver nuestro primer punto desde el versículo 14 al versículo 15. El primer punto es persistir en el aprendizaje de la Escritura. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le recomienda, le instruye a Timoteo de que debe persistir en lo que había aprendido y se había persuadido. ¿Qué significa la palabra persistir? Quedarse en el mismo lugar, permanecer permanentemente. El apóstol Pablo está animándole a Timoteo que en estos tiempos peligrosos, donde aparecerían personas que iban a engañar, le dice, tienes que permanecer en las sagradas Escrituras. En este primer punto quiero que lo desarrollemos en dos incisos. El primer inciso, continuar aprendiendo. La palabra aprender, cuando dice pero persiste tú en lo que has aprendido, significa adquirir conocimiento. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que persistir, tienes que continuar adquiriendo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cuando los reformadores hablaban de sola Escritura, instaban de que si la palabra de Dios es la única autoridad por la cual nosotros nos regimos, entonces debemos conocerla, debemos estudiarla, debemos escudriñarla. El apóstol Pablo está recomendando a Timoteo de que en estos tiempos peligrosos debe permanecer adquiriendo conocimiento. En Hechos capítulo 2, verso 42, vemos cómo los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Desde los primeros cristianos vemos la importancia del estudio de la doctrina. Queridos hermanos, la doctrina, estudiar doctrina, no es algo solamente para pastores y maestros. Estudiar doctrina es una responsabilidad para todo creyente. Para todo creyente. En Colosenses capítulo 3, verso 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Todo creyente debe estudiar, escudriñar la doctrina. No debemos estudiarla superficialmente. Debemos conocerla y no quedarnos en una conformidad con el conocimiento que ya tenemos. Tenemos que continuar aprendiendo. La palabra de Dios nunca termina. Nunca terminamos de conocer la palabra de Dios. Así que cuando el apóstol Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido,
Continúa aprendiendo, continúa adquiriendo conocimiento porque nunca vamos a terminar de comprender todo. Lamentablemente hay muchas personas que hoy en día consideran o creen que por ir a un instituto bíblico, que por tener tantos años de creyente, ya han llegado a un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y eso no es así. Nunca terminaremos, ni en la eternidad, de llegar a comprender la totalidad de nuestro gran Dios. Continúa aprendiendo. Hay que conocer. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo va a escribir sobre cuál es la importancia de poder estudiar doctrina, de poder conocer. Versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando nosotros comparamos qué es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, le estaba diciendo algo como esto: no descuides la doctrina, no descuides tu aprendizaje, el adquirir conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no somos factibles, estamos en riesgo, en peligro de poder ser llevados por cualquier viento de doctrina. Queridos hermanos, la doctrina, el estar aprendiendo continuamente es importante para no ser niños fluctuantes, para no estar cambiando de un lado a otro nuestras bases doctrinales. Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Y para eso el consejo: continúa, persiste aprendiendo. Charles Spurgeon decía lo siguiente: estudia la palabra para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿en qué está fundamentada tu fe? ¿Tu fe está fundamentada en lo que otros dicen? Hay una frase muy conocida que dice lo siguiente: aquel que no lee está condenado a creer lo que le dicen. Quiero decirte que si tú no estás estudiando, si tú no escudriñas la doctrina de la Escritura, estás condenado a creer todo lo que te dicen. Tu fe, la fe en Cristo, no puede estar fundamentada en lo que otros te dicen. La fe en Cristo tiene que estar fundamentada en el conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Por eso no descuides el continuar aprendiendo. Ahora, hay muchas personas que cuando se menciona el pasaje o lo que estamos hablando del seguir adquiriendo conocimiento de la doctrina, utilizan el pasaje de 1 Corintios capítulo 8, verso 1, cuando dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y utilizan ese versículo para decir: yo no quiero envanecerme, por eso no voy a seguir conociendo más de la palabra. Usan ese pasaje para justificar su falta de interés de estudiar la palabra de Dios. Queridos hermanos, el conocimiento es importante. Y el conocimiento es importante porque si nosotros no conocemos de la palabra de Dios, ¿cómo podemos obedecer lo que dice la palabra de Dios? Así que va junto, y ahí entramos al inciso B en este primer punto. Lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, el pasaje que estamos estudiando, verso 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra persuadir significa estar convencido, seguro, con un objetivo de obedecer. El conocimiento de Dios se manifiesta en obediencia. 1 Juan capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Habíamos hablado en el anterior inciso la importancia de poder seguir estudiando y conociendo la doctrina de las Escrituras. Pero si ese conocimiento no es guardado, atesorado y obedecido, la palabra de Dios dice que somos mentirosos y que la verdad no está en nosotros.
Así que, queridos hermanos, el verdadero conocimiento es aquel que se manifiesta en obediencia. Primera Juan capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos sola Escritura, significa de que aquella autoridad final, la única revelación de parte de Dios que hoy en día nosotros tenemos, ¿cuánto tiempo dedicas a escudriñarla, a estudiarla, a continuar aprendiendo? ¿Cuánto obedeces de esa autoridad final? Sola Escritura. Primer punto, persistir aprendiendo y obedeciendo la doctrina. Punto número 2, la inspiración de la Escritura. Verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que es inspirada por Dios? La palabra inspirada significa exhalada por Dios, respirada, divinamente soplada por Dios. Dios usó aproximadamente 40 hombres a lo largo de 1500 años de historia para poder inspirarlos y escribir sus palabras. Algunos ejemplos a través de la palabra de Dios de qué significa la inspiración de las Escrituras. En Éxodo capítulo 24, verso 4 vemos que Moisés escribe lo siguiente: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Cuando nosotros vemos el libro de Levítico, vamos a ver una frase que se repite una y otra vez. Habló Jehová a Moisés diciendo. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de la inspiración de las Escrituras, estamos diciendo que es Dios hablando por medio de aquellas personas que inspiró. Dios hablando. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No existe mejor explicación. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Y me gusta cómo empieza el apóstol Pablo, el verso 16, diciendo: toda la Escritura es inspirada. Tú no puedes elegir: esto me gusta, esto no me gusta, esto sí parece que es inspirado, esto no, esto parece ser solamente palabras de Pablo, o estas son palabras de Pedro. Toda la Escritura es inspirada. No es que unas sí y otras no, las que me convienen, las que no me convienen, las que me gustan, las que no me gustan. Toda. No hay negociación con eso. La Biblia dice que es la única revelación, la evidencia interna de la inspiración de la Escritura es suficiente. Podríamos hablar de las evidencias externas, si hay evidencias externas que hablen si este libro fue inspirado, si fue escrito por hombres o Dios, pero las evidencias internas son suficientes. ¿Crees? ¿Crees que esto es palabra de Dios? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que nosotros podamos creer que esto que estamos leyendo, que este libro es inspirado por Dios? Primer inciso, al ser inspirada por Dios significa que es la única autoridad, que no hay otra. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, les escribe diciendo lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. La palabra de Dios tiene que ser recibida con autoridad porque es palabra de Dios. Es la única que tiene autoridad.
En Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esa misma palabra que tiene poder y autoridad para dar vida, para dar orden a todo el universo. Es esa misma palabra la que nosotros tenemos, la que nosotros leemos. ¿Por qué? Porque es la palabra del mismo Dios y tiene la misma autoridad y el mismo poder. Y nosotros debemos recibirla de la misma forma. La palabra, al ser inspirada por Dios, significa que es la única autoridad. Inciso B, la palabra, al ser inspirada por Dios, es perfecta. Cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, debemos confiar en la inerrancia de las Escrituras. ¿Qué significa la inerrancia de las Escrituras? La Escritura no tiene errores. No tiene ningún error. Salmo capítulo 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Santiago capítulo 1, verso 25 dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. La palabra de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios perfecto. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que la palabra de Dios es inspirada? Inciso C. Al ser inspirada, no es de interpretación privada. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Uno de los principios que tenía sola Escritura era que la Escritura interpreta a la Escritura. La Escritura es su única intérprete. No existe interpretación privada, no existe que yo entiendo este pasaje de esta forma y él puede entender el mismo pasaje de otra forma y ambos estamos en lo correcto. No, nadie le puede dar su propio significado a la Biblia. La interpretación bíblica está en la misma palabra de Dios. No es privada. Para poder entender esto, nuestro Señor Jesucristo da un ejemplo de en qué consiste la interpretación bíblica. Lucas capítulo 24, desde el verso 13 en adelante se narra la historia que iban dos personas de camino a Emaús, dos de sus discípulos. Y el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se les aparece y empieza a caminar con ellos. Y desde el versículo 25 dice lo siguiente: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Queridos hermanos, la palabra que nosotros encontramos diciendo todas las Escrituras es la misma palabra que encontramos cuando el apóstol Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La totalidad de las Escrituras hablaban de quién, dice Jesús, de Él mismo. No solamente cuando hablamos de que la palabra de Dios no es de interpretación privada, no solamente el principio es que la Escritura interpreta la Escritura, sino que la Escritura es cristocéntrica. La palabra de Dios tiene como único centro de interpretación la persona de nuestro Señor Jesucristo. No podemos interpretar la palabra de Dios sacando a Cristo. Cristo es el que une toda la narrativa bíblica.
Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis. Cristo, el centro de toda la Escritura. Queridos hermanos, si nosotros queremos enseñar bíblicamente, si nosotros queremos estudiar e interpretar la palabra de Dios de una forma fiel, tenemos que entender en este punto, número 1, que la Escritura interpreta la Escritura. Hay pasajes que tienen un poco más luz que otros que nos ayudan. Pero número 2, y creo que el más importante, que toda la Escritura gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a nuestro inciso D. Estamos viendo implicaciones que conlleva el tener o el creer que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Al ser inspirada por Dios es suficiente. La suficiencia de las Escrituras. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queridos hermanos, la palabra de Dios es útil para todo lo que la iglesia está llamada a hacer. La palabra de Dios es útil, es suficiente para todo lo que la iglesia está llamada a hacer. La palabra es suficiente para la proclamación del Evangelio. La palabra de Dios no necesita ayuda externa para la proclamación del Evangelio. Queridos hermanos, hoy en día pensamos de que necesitamos ayudarle a la palabra para presentar el Evangelio de Dios. No es suficiente ya con la exposición de las Escrituras para el mensaje del Evangelio. Ahora tenemos que hacer otras cosas. La palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios predeterminó que este sea el medio por el cual se anuncie las buenas nuevas. En Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios determinó el medio por el cual se anuncian las buenas nuevas de salvaciones a través de la locura de la predicación. Es suficiente la palabra de Dios para el mensaje de salvación. Suficiente. La palabra de Dios es suficiente para la guía de la iglesia para saber cómo conducirse. El apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 14 y 15 dice, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Queridos hermanos, la palabra de Dios, la Escritura, es suficiente para guiarnos cómo debemos manejarnos en la iglesia. Hoy en día la iglesia recurre a técnicas y métodos de organización mundanas para poder dirigirse. Que se utilizan técnicas de organigramas. Queridos hermanos, la Escritura es suficiente para poder guiarnos en la iglesia de Dios. La Escritura es suficiente. La Escritura es suficiente para perfeccionar y preparar a los siervos de Dios. 2 Timoteo capítulo 3, verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para preparar a sus siervos y para perfeccionarlos. No se necesita nada más. La Escritura es suficiente. La Escritura es suficiente para poder santificar a los suyos. En Juan capítulo 17, verso 17, nuestro Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Queridos hermanos, la palabra es suficiente para todo lo que necesita la iglesia y para todo lo que necesitan los creyentes. La palabra es suficiente. Hoy la iglesia niega la suficiencia de las Escrituras, haciendo uso y acudiendo continuamente a técnicas mundanas de organización, a métodos para atraer multitudes, a técnicas de entretenimiento, revelaciones no bíblicas, consejería psicológica. Queridos hermanos, ¿qué es eso? No neguemos la suficiencia de las Escrituras intentando utilizar recursos del mundo cuando Dios nos ha dado todo lo necesario para saber cómo guiarnos en su iglesia. Queridos hermanos, la Escritura es inspirada por Dios, porque es palabra de Dios. ¿Qué significaba sola Escritura? Significaba que si es la única y máxima autoridad, no tenemos que dejar nunca de seguir aprendiendo y estudiando y escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque esas Escrituras son palabra de Dios, son inspiradas por Dios. Punto número 3. 2 Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pareciese redundante hablar de que debemos predicar la Escritura, pero en estos tiempos es necesario hacer el énfasis. Predica la palabra. No prediques otra cosa. En la iglesia no es necesario enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso dice, predica la palabra. ¿Cuál es el argumento que da el apóstol Pablo para que Timoteo pueda predicar la palabra de una forma responsable y fiel? Versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Por qué Timoteo debía predicar la palabra de Dios con responsabilidad y fidelidad? Porque cuando predicamos lo hacemos delante de Dios. En 2 Corintios capítulo 2, verso 17, el apóstol Pablo dice, pues no somos como muchos que median falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Debemos predicar fielmente la Escritura porque, número 1, lo hacemos de parte de Dios. No es nuestro mensaje. No es que yo me paso escribiendo algo que sale de mi cabeza. Tengo que ser lo más fiel al mensaje que es de Dios. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Y también tener en cuenta que así como tenemos el mensaje de parte de Dios, dice el apóstol Pablo, hablamos delante de Dios. Dios está presente cuando nosotros hablamos de parte suya. Sugel Michelin, en su libro sobre predicación expositiva, que lleva por título De parte de Dios y delante de Dios, relata esta figura para poder mostrarnos la idea que el apóstol Pablo presenta. Y dice, imagina la escena. Estás en un auditorio. Alguien está disertando sobre un tema que conoces muy bien. El expositor no sabe que tú estás allí sentado y de repente el expositor menciona tu nombre. Estás citando algo que dijiste en una conferencia hace apenas unos días. Aunque te cueste reconocerlo, te sientes importante.
pero tu reacción inicial comienza a desvanecerse al darte cuenta de que esa persona está sacando de contexto alguna que otra frase por aquí y distorsionando otra por allá. De manera que el resultado final es que él dice que dijiste algo que en realidad no dijiste. Queridos hermanos, es esta la figura que Pablo presenta. Cuando nosotros predicamos la palabra, estamos citando a Dios. Y Dios está escuchando cómo lo citamos. No le hagamos decir cosas a Dios que nunca dijo. Es por eso que los primeros puntos que vimos son importantes para esto. Si yo no estudio, si yo no escudriño la Escritura, si yo no entiendo que la palabra de Dios es inspirada y que no tiene interpretación privada, y no tomo con seriedad el estudio de la palabra, cuando me toque enseñar, voy a enseñar cualquier cosa. Y voy a hacerle decir a Dios cosas que nunca dijo. Queridos hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra, no es lo que pienso o lo que yo creo que significa. No significa que voy a utilizar la palabra de Dios solamente como algo que soporte mis puntos de vista. No voy a usar la palabra para simplemente dar mensajes motivacionales. Tengo que presentar la palabra de Dios en su totalidad, porque somos heraldos de Cristo. Un heraldo era aquel que se encargaba de ir ciudad por ciudad a dar un mensaje de parte del rey. Y el heraldo tenía que dar palabra por palabra todo lo que el rey quería comunicar al pueblo. No podía añadir y no podía quitar nada. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa doble responsabilidad al anunciar y al predicar la Escritura. ¿Por qué? Porque estamos dando un mensaje de parte del rey y no es nuestro mensaje. Así que, como tercer punto, predica solo la Escritura. Predica solo la Escritura y predícala fielmente y responsablemente, porque lo haces de parte de Dios y delante de Dios. Pero como último elemento de este punto, predica solo para agradar a Dios. En 2 Timoteo capítulo 4, desde el versículo 3 al 4 dice: ¿por qué tiene que predicar Timoteo fielmente a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina? Verso 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué está diciendo Pablo? Va a haber tiempo en el cual se va a dejar de enseñar la sana doctrina y las personas van a tener deseo de escuchar, pero ¿qué van a querer escuchar? Dice que van a empezar a escuchar y a buscar maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Lo habíamos visto en nuestro estudio de Santiago. La palabra concupiscencia significa deseo pecaminoso. Dice que las personas lo único que van a buscar es a maestros que les enseñen cosas conforme a sus pecados, a sus deseos pecaminosos. Queridos hermanos, por eso no enseñemos conforme al agrado de las personas. Porque las personas lo único que quieren escuchar son enseñanzas conforme a sus concupiscencias. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 4 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Querido hermano, a la única persona que debemos agradar cuando predicamos su palabra es a Dios, a nadie más. No busques agradar a la audiencia. No pienses, estoy hablando a cierto grupo y si es que menciono muchos versículos, voy a generar que me rechacen o que rechacen el mensaje. No, no es tu mensaje. Además, no cuestionemos y no pongamos en duda el poder de la palabra. El poder de la palabra no está en el que predica, ni en las palabras que usa, sino en lo que está escrito. Queridos hermanos, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Queridos hermanos, el apóstol Pablo dice, cuando yo fui a predicar ante ustedes, no quise convencerlos con palabras persuasivas, con palabras lindas, con palabras que puedan agradar a sus oídos, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y cuál es la razón? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios es el poder de Dios, el mensaje del Evangelio. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, ¿en qué va a estar fundamentada la fe de las personas? ¿En mi capacidad como orador? ¿En los comentarios de Sigmund Freud sobre los problemas del ser humano? ¿En qué va a estar fundamentada la predicación? Tiene que estar fundamentada solamente en la palabra de Dios. Sola Escritura. ¿Qué significa sola Escritura? Que la palabra de Dios es la única que tiene la máxima autoridad en la iglesia. Que la palabra de Dios es lo único que se predica en la iglesia. Que la palabra de Dios es lo único que guía al creyente. Que la palabra de Dios es lo único que utiliza la iglesia para organizarse. No hay nada más. Sola Escritura. No se negocia. Esto no es negociable. Estas 5 frases que resumen la doctrina por la cual inició todo ese movimiento en el siglo XVI son bases no negociables de la doctrina. Queridos hermanos, no se negocia sola Escritura. No se negocia sola Escritura. No es sola Escritura más iglesia. No. No es sola Escritura más el pastor. No es sola Escritura más nadie, más otro libro. Es sola y es únicamente la Escritura. La única y perfecta revelación que tenemos. La palabra de Dios. Oremos.